Queridos amigos, a partir de hoy y a pedido de los interesados vamos a hacer la conjugación completa quechua y al paradigma que voy a presentar denominaré paradigma Jaime. Paradigma Jaime. Y en esta ocasión haremos la conjugación completa de la primera persona singular presente. Y para ello, 4 son nuestros factores, 4 son nuestros elementos de interés. Ni, el primero, iki, el segundo, ikichis, el tercero, y el cuarto, ikukuni, ikukuni. Ni, iki, ikichis, ikukuni, para este paradigma. Bien. 4 factores, 4 elementos. Tomemos como ejemplo el verbo tapui, que es preguntar. Tapui, tapui. Así diremos tapuni. Ni es el primero. Por lo tanto, tapuni, yo pregunto. Pero yo pregunto a quién. Veamos, yo pregunto al profesor. El profesor es yachachej. Yachachej. ¿Y qué le corresponde? ¿Qué posposición le corresponde en este caso? Le corresponde man. Entonces, yachachejman, tapuni. Yachachejman tapuni. Al profesor yo pregunto. Sin embargo, esta no es afirmación quechua, este no es afirmativo quechua. Para que sea afirmativo quechua hay que ponerle mi. De modo que yachachejman mi tapuni. Yachachejman mi tapuni. El afirmativo quechua es diferente del afirmativo occidental. ¿Ok? Por lo tanto, yachachejmanmi tapuni es al profesor yo pregunto. ¿Ok? Así, con el primer elemento, ni. El segundo es iki y dice yo a ti. O sea, yo te pregunto a ti. Tapuiki, 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 yo te pregunto a ti. Y en afirmativo, tapuikin, tapuikin, yo te pregunto a ti, literalmente, pero ese es... podemos no traducirlo en algunas ocasiones, pero sabemos que está presente porque es afirmativo quechua. El tercer elemento es iquichis, iquichis, y tapuiquichis es yo les pregunto a ustedes. Tapuiquichis, yo les pregunto a ustedes. El cuarto es ikukuni, por lo tanto, tapuikukuni, tapuikukuni, yo me pregunto a mí mismo. Tapuikukuni. Veamos otro verbo, el verbo ver, que es rikui, 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 rikui es ver, así rikuni, yo veo. ¿Y qué posposición me pide rikui? Vamos a ver, ¿a quién miro? ¿A quién veo? Ver, no mirar. ¿A quién veo? Veo a mi hijo, a mi mujer. Warmi. Warmi es mi mujer y aquí necesitamos la posposición ta. Entonces, warmita rikuni. Warmita rikuni. Y en afirmativo, warmitan rikuni. Warmitan rikuni. Yo veo a mi mujer. Ahora bien, con el segundo elemento que es iki, rikuiki, rikuiki, yo te veo a ti. Con el tercero que es ikichis, rikuikichis, yo les veo a ustedes. Y con el cuarto que es ikukuni, rikuikukuni, yo me veo a mí. Yo me veo a mí, ¿ok? Rikuikukuni. ¿Quieren un verbo más? El verbo rimai. Ok, rimai que es hablar. Así, rimani, yo hablo, pero ¿a quién le hablo? ¿Y qué posposición uso? Man, ta u otras. Bueno, con rimai se puede utilizar wan, hablar con. Se puede utilizar manta, hablar de. Utilicemos en este caso man solamente. Hablar a. Hablar a. Entonces, ¿a quién hablo yo? ¿A quién le hablo? Le hablo a mi vecina. Wasimasi. Wasimasi, mi vecina. ¿Qué pongo? Ta, man. Man les dije que man, porque rima me exige man en este caso. De modo que, wasimasi man.
rimani, hablo a mi vecina. Y el afirmativo quechua debe llevar mi. Por lo tanto, Wasimasimanmi, Wasimasimanmi rimani, hablo a mi vecina. Ahora a ti es iki. Entonces, rimaiki, no necesito más. Rimaiki ya dice, te hablo a ti. Asimismo, ikichis a ustedes, rimaikichis, les hablo a ustedes, más no necesito. Y con el último que es ikukuni, a mí mismo, rimaikukuni, yo me hablo a mí mismo y no estoy loco.